verdad que es un placer poder compartir con ustedes este tiempo y agradecerles de antemano su confianza por permitirnos entrar a sus hogares, a sus vidas a través de esta programación. Les recuerdo que la interacción, el intercambio entre ustedes y nosotros es muy importante. A través de las redes sociales, usted sabe que puede hacerlo a través de YouTube, puede hacerlo a través de Facebook, Twitter. En todo ello, usted va a ver que en la pantalla va a estar pasando este cintillo con todos los contactos de nuestras formas de contacto. Así que para nosotros, por favor, es muy importante, les reitero, el que pueda compartir con nosotros. Hoy tengo un programa bastante diferente. Tenemos un programa en el cual vamos a hablar de un tema que sin duda, de alguna manera, ha tocado a sus puertas o muy cercano a su vida, a su familia. Nos vamos a referir al alcoholismo como un problema social. Un problema que realmente hoy día, debido a situaciones que han tomado mayor relevancia en los medios, se le ha dado menos atención y ha bajado el perfil. Eso no significa que haya mejorado, significa sencillamente que el enfoque de las cámaras, el enfoque de la atención de los medios está más hacia otro tipo de adicciones, otro tipo de problemas y ha dejado de lado lo que es el alcoholismo. Para hablar de ello tenemos a quién mejor que a un participante de Alcohólicos Anónimos. Antonio, y ustedes saben que no podemos darle más datos, es parte del protocolo que maneja Alcohólicos Anónimos. Antonio es coordinador de medios, pero no va a estar dándole el rostro, también parte del protocolo de Alcohólicos Anónimos, pero sin duda va a abrir su corazón y va a compartir con nosotros muchas de sus experiencias y de su conocimiento sobre el trabajo que esta institución de tantos años y que tanto beneficio ha traído a tantos alcohólicos que han tenido dificultad, y digo alcohólicos también como alcohólicas, porque presta servicio a cualquiera, sea la persona que lo requiera. Así que sin más, quiero presentarles a Antonio, que está con nosotros hoy para que conversemos sobre el alcoholismo y sus problemas a la sociedad. Antonio, bienvenido. Sí, muy bien, gracias un millón, doctor. Muchas gracias. Como usted bien dijo, mi nombre es Antonio, yo soy un alcohólico en proceso de recuperación, que hoy más por la gracia de Dios pues no he bebido y me siento muy bien por ello. También pues soy participante, en adición a ser participante en el programa, soy servidor en el programa. Funjo actualmente como el coordinador de información al público para el Distrito Metropolitano. Y siempre, ¿verdad?, empezamos dándole las gracias, le damos las gracias a Dios en primer lugar, le damos las gracias a usted, a la cadena, al programa por esta magnífica oportunidad. Y siempre, pues, antes de empezar a hablar, se nos sugieren hacer dos aclaraciones que entendemos que son de suma importancia. Yo no soy un profesional de la salud, no soy un experto en alcoholismo, no soy un experto en recuperación, soy simple y sencillamente un alcohólico en proceso de recuperación. Y número dos, yo estoy aquí en calidad, como bien usted mencionó, de participante del programa de Alcohólicos Anónimos y no como representante del programa, porque el programa se representa a sí mismo a través de su literatura, particularmente del libro donde la comunidad tomó su nombre, el libro Alcohólicos Anónimos. Yo voy a hablar sobre mi experiencia, mis vivencias, mi perspectiva, mi interpretación, en fin, obviamente tratando de pues, poder llevar un poco de luz y aclarar sobre una de las que yo muy personalmente considero una de las más terribles enfermedades que hay sobre la faz de la tierra. Pero sin duda alguna, Antonio, tenemos que hacer también dos aclaratorias. Yo no sé si puedo llamar experto a todo el que teoriza sobre el tema y no puedo llamar experto a alguien que estuvo encadenado al alcoholismo y que ha tenido que luchar por 15 años para mantenerse sobrio. Así que esa es la primera aclaratoria que hago. Okay. Porque quizás hay un expertise que se da de forma teórica y hay otro expertise que se va a dar en forma vivencial, en la experiencia práctica. Hay ¿no? compañeros que dicen, y yo concurro con esa aseveración, ¿verdad?, que lo que somos expertos en borrachera, expertos en el sufrimiento, expertos en el dolor, porque es lo que causa el problema del alcoholismo. Tratamos de no utilizar desde la perspectiva de la recuperación el término experto para que no se confunda con profesionalismo, porque esto es un programa de humildad, es un programa de compartir, es un programa de abrir el corazón a la persona que llega buscando ayuda. Y pues el que la persona piense que estamos tratando de inculcarle, ¿no? Sencillamente queremos decirle, sabemos por lo que estás pasando, sabemos cómo has sufrido tu familia,
pero también sabemos cómo salir de ahí y cómo llegar a una nueva vida. Dije que tenía que aclarar dos cosas, voy a añadirle una más y sería una tercera. ¿No? La segunda, tengo que decir que a pesar de la humildad que caracteriza a la institución y al grupo en sí, estamos hablando que hay muchos profesionales, gente de títulos universitarios, gente con grados académicos como doctorados y más, que están allí, que son participantes. Yo lo he conocido. Correcto, eso es correcto. La enfermedad no discrimina. Inclusive, como usted bien menciona, y a veces parece hasta irónico, ¿verdad? Profesionales de la salud que pasaron por vicisitudes iguales o peores a las mías, conociendo de medicina, no sabían que el alcoholismo era una enfermedad. Cuando llegan Alcohólicos Anónimos empiezan a ver y todo eso. Pero sí, lo que sí tratamos de compartir es, ¿verdad?, es la experiencia, la fortaleza y la esperanza. Con eso mismo, con la esperanza de poder ayudar al que entienda que tiene un problema con la bebida y quiera hacer algo al respecto. Y una tercera cosa que hoy en día los tiempos han cambiado, la visión de la sociedad es quizás darle más valor a lo que dicen los medios y lo que dice la ciencia o los estudios académicos. Y una tercera realidad, no podemos negar, es que hay un proceso necesario, hay unas técnicas o también pudiéramos llamarlas unas formas terapéuticas que el programa usa y que las personas tienen que usar. Así que en cierta medida el mantenerte 15 años sobrio, limpio de alcoholismo, significa, o limpio de alcohol, porque ustedes se identifican como alcohólicos en proceso todo el tiempo. Correcto, correcto. Es bien interesante. El alcoholismo es una enfermedad, es una condición médica. Tiene sus características como tiene cualquier condición médica. Obsesión mental por ingerir alcohol, compulsión física por seguir bebiendo una vez uno entra en contacto con el alcohol, la negación propia de la enfermedad obsesiva compulsiva, la progresividad, la insidia, que es la trampa, y la incurabilidad. ¿Ok? Bajo esa premisa, nos parecemos en el caso de, ¿verdad?, al diabético y al hipertenso. El diabético no va a dejar de ser diabético, el hipertenso va a padecer de alta presión el resto de su vida, y yo como alcohólico sigo padeciendo la enfermedad del alcoholismo. Lo único que al igual que estas dos condiciones, el alcoholismo tiene un tratamiento. El diabético controla su azúcar y se pone su insulina y vive una vida normal. El hipertenso se toma su pastillita y controla la sal y vive una vida normal. Y yo, que soy alcohólico, no me doy un trago, el primero, en un día, el de hoy, sigo una sugerencia, una nueva filosofía de vida y llevo una vida normal. Es importante que la gente pueda comprender esto, ¿no? Porque fíjate, de todos los pasos que has mencionado, me inquieta el final, ¿no? Donde la gente no entiende que el primer trago es el comienzo de todo un camino. Que alguien decía que todo camino, por largo que sea, comienza con un primer paso y que sucede lo mismo con el alcoholismo. Correcto, es interesante porque en el caso mío particular, y puedo hablar, ¿verdad?, en algunos otros compañeros que hemos compartido, yo pensaba que yo siempre buscaba al día siguiente cuál era el trago que me había embriagado. Yo me di 15, yo creo que fue el número 14, así que me voy a dar 12 hoy. O fue el 10, pues me voy a dar 8. No, es el primero, porque es el que despierta la compulsión, es el que activa la enfermedad, es el que, ¿verdad?, lo usamos el término figurativamente, es el que despierta el monstruo ese que hay dentro de mí, que se convierte en una sed insaciable por consumir alcohol, que relega todo lo demás, familia, trabajo, compromiso, salud, por seguir bebiendo. Y todo eso comienza con el primer trago. Para mí, lo digo cada vez que tengo una oportunidad, yo dejaba de beber todos los domingos y bebía el lunes. Porque yo decía, me voy a dar uno o me voy a dar un par de palitos, porque el alcohólico tiende a buscar todo en diminuto, un par de cervecitas, pero me voy a parar. No, es una, con una. Nosotros en un axioma, que es una frase cortita que encierra un mensaje, que dice, uno es demasiado y 100 no bastan. Uno es demasiado para despertar al monstruo y 100 no van a bastar para poder calmarlo. Hay una serie de, quizás de consideraciones que la gente hace para tratar de disculpar el hecho del alcohol. Una de las cosas que a mí me inquieta profundamente es que por un lado tenemos una constante incitación
provocación a la bebida grandes inversiones propagandísticas de diferentes formas y maneras, incluso en áreas donde se supone que el alcohol es más dañino, como en el área juvenil y los deportes, y entonces, por otro lado, estamos tratando de enfrentar una realidad del daño social, individual y familiar que genera el alcoholismo. ¿Qué opina de eso, Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos como tal no tiene opinión con relación a asuntos ajenos a sus actividades, como tal el programa, ¿verdad? Yo en mi carácter personal pues puedo opinar lo siguiente. Definitivamente, yo hace mi tiempo, hace como 20 años atrás, tuve la oportunidad de compartir con una persona que vino a Estados Unidos, en aquel tiempo yo bebía, y la persona pues me tocó llevarlo por la noche a dar una vuelta, por una cuestión de negocio, pero por la noche entretenerlo y qué sé yo. Y él me mencionó en aquel entonces, hace 20 años atrás, que era fabuloso, y fue la palabra que utilizó en inglés, que nosotros pudiéramos tener la facilidad de conseguir la bebida y poder beber donde quiera que bebamos. Porque pasamos por varios sitios donde había gente en la calle con el baúl del carro abierto, música y una neverita bebiendo. Él decía, yo no puedo hacer eso de donde vengo. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo comencé en el programa, a las personas que fuman se les sugería que si iban a comprar cigarrillos fueran a las gasolineras, porque las gasolineras vendían gasolina, chicle y cigarrillos. Hace varios años atrás empezaron los convenience stores. Y ahora uno entra a la gasolinera y ve las neveras, ve estos drones, estos barriles grandísimos con mucho hielo, y eso es una realidad con la que tenemos que bregar. Pues cambiaron la sugerencia y nos dijeron, vayan a la farmacia, a la superfarmacia hasta que empieza con W, y compren los cigarrillos allí. ¿Qué sucede hoy en día? Uno va a esa misma farmacia, W, y tiene una cava que no le envidia nada a B. Suárez. ¿Se da cuenta? La bebida está en todos lados, la bebida está... Usted mencionó un hecho bien importante. Las justas atléticas. ¿Quiénes son los sponsors más grandes de las justas atléticas? Y los deportes no solamente aficionados a nivel y profesional, aún más todavía. Y es interesante porque, ¿verdad? Hoy en día yo puedo ver esto desde otra perspectiva, ¿verdad? Cada vez que usted ve un anuncio de bebidas alcohólicas, lo que le presentan es el disfrute, lo que le presentan es el glamour, lo que le presentan es la fiesta, la actividad social. Y posiblemente se empieza así. Pero el que padezca la condición del alcoholismo o el que tenga problemas con la bebida, debe saber a ciencia cierta que no se termina así. El otro aspecto, Antonio, que tengo que resaltar es el mito de que yo no soy alcohólico, yo soy un bebedor social. Y yo creo que cuando una persona, y esto es importante que lo diga con toda la honestidad y se lo diga al público con mucha claridad, es que particularmente yo tuve una experiencia, yo comencé a beber muy joven y siendo un adolescente yo no podía, no concebía en mi micromundo que pudiera haber una actividad social de entretenimiento donde el alcohol no estuviera presente. Incluso nos inventábamos fiestas, hasta cumpleaños de muñecos o cosas por el estilo. Ok. Es bien importante, aquí hay dos factores que para mí, en mi caso particular, ¿verdad? Fueron muy significativos y retrasaron por mucho mi llegada al programa de Alcohólicos Anónimos. Yo cualificaba para Alcohólicos Anónimos a los 20 años. Yo llego a Alcohólicos Anónimos a los 39 años. Básicamente por dos razones. Número uno, por la negación misma. ¿Se da cuenta? El ser humano es muy difícil que pueda aceptar que tenga un problema, cualquiera que sea, no específicamente el alcoholismo. Pero hablando del alcoholismo, es muy difícil que acepte que tiene un problema que tiene un problema con la bebida y más aún que sea una persona que pueda ser alcohólico. ¿Por qué? Por el peso de la palabra alcohólico, la connotación negativa que tiene. El alcohólico se asocia con el que está tirado en la cuneta, con el que está pidiendo peseta, con el que no se baña, con el que vive en el banquito. Que sería la última fase. Esa persona posiblemente, pero no hay que llegar a eso. ¿Se da cuenta? No hay que llegar a eso. O sea, un alcohólico puede serlo de corbata y traje. Correcto. Existe hay un término que se está acuñando mucho en los últimos años, el alcohólico funcional. Personas que pagan su casa, que trabajan, que se bañan, pero personas que padecen la condición del alcoholismo porque una vez que entran en contacto con el alcohol no pueden parar de tomar, no pueden controlar su forma de beber. Y una de las cosas que usted mencionaba antes de empezar el programa era la cuestión de definiciones. Hay dos definiciones que son de suma importancia. Número uno,
la definición de alcohólico o bebedor problema. En la filosofía de nosotros, el alcohólico es aquella persona que al entrar en contacto con el alcohol se causa problemas en cualquier área. Hagamos una cosa. Okay. Vamos a esbozar las dos definiciones que mencionaste, Okay. las titulamos y nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, trabajamos con ellas. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las dos definiciones? La definición de alcohólico o bebedor problema y la otra definición de alcoholismo, que es otra definición que es increíble que muchas personas realmente no sepan que el alcoholismo es una enfermedad. Vamos a la pausa y regresamos rápidamente. No sea parte de nuestra sintonía porque todavía queda mucho material con el que queremos bendecir su vida, su familia, ayudar para que usted se convierta en un facilitador, quizás a alguien cerca de usted, acá en Puerto Rico, desde donde estamos transmitiendo o desde cualquier lugar donde usted se encuentre, hay alguien que está siendo afectado por el monstruo del alcoholismo. Ya regresamos. Seguimos con ustedes y ustedes siguen con nosotros. Gracias por mantener su sintonía y su compañía con esta programación. Hoy Perspectiva les está presentando un programa para los que sintonizaron recientemente sobre el alcoholismo como problema social. Para eso hemos invitado a Antonio, que es participante de Alcohólicos Anónimos. Por eso usted va a ver unas características distintas que en el programa. Tiene una faceta, un protocolo que tiene Alcohólicos Anónimos, como su nombre lo indica, para mantener pues, en el anonimato a los individuos, a los participantes. Pero él es coordinador de comunicaciones, de programas comunicacionales para esta institución acá en Puerto Rico. Antonio, cuando conversábamos en el segmento anterior dejábamos dos definiciones. Me hablabas de una como el alcohólico o el bebedor que tenía problemas y el alcoholismo como tal. Correcto, correcto. Es interesante porque hasta 1930 y algo, a la década del 30, posiblemente hasta la mitad del siglo pasado, la inmensa mayoría de las personas definían el alcoholismo como una aberración social, como una falta de carácter, como una falta de formación moral. De hecho, hasta 1930 y algo, el alcohólico o la persona que presentaba problemas con el alcoholismo tenía tres opciones: el hospital, la cárcel o el cementerio. Es decir, o era un loco, o era un delincuente, o era un cadáver. ¿Qué pasa? Mucha de esa forma de ver la situación se ha mantenido y muchas personas no quieren entender o no pueden entender que el alcoholismo es una condición médica, es una enfermedad. Obviamente, tiene unas características muy particulares que ya mencionamos en el segmento anterior, pero hay algo aquí que yo quiero mencionar. Cuando una persona padece de cáncer, su familia sufre porque esta persona sufre. Se ve el deterioro, se ve la posibilidad de que esta persona pase a mejor vida, por eso sufre. Pero cuando una persona padece de alcoholismo, su familia sufre por la devastación que esta persona lleva a la vida de los seres que regularmente, a los seres que más uno ama: esposa, hijos, padres, hermanos, familiares, compañeros de trabajo. Y muchas personas pues no se dan cuenta. Sin embargo, el concepto alcoholismo enfermedad fue aceptado por la organización, la Sociedad Médica Americana para la década del 50. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud también aceptó el concepto de que el alcoholismo es una enfermedad, es una condición médica, al punto que en la actualidad los planes médicos cubren tratamiento de alcoholismo, porque se lo considera como una enfermedad. Como dije, pues una enfermedad que no solamente afecta al que la padece, y posteriormente vamos a hablar sobre consecuencias, sino que afecta a todo el que está cerca. Y cuando hablamos del bebedor problemático. Ok, perfecto. Esto es todavía más difícil de entender. Muchas personas que tienen problemas con la bebida o que beben de manera excesiva, dicen no ser alcohólico porque su concepto de alcohólico es el de la persona que está en la cuneta con el perro, las moscas y la caneca, o está en el banquillo, que no se baña, que pide para beber. Ese es el alcohólico. Y yo no llegaba a eso. Eso es lo que me pasó a mí. Yo llevaba desde los 21 o 22 años teniendo problemas por mi forma de beber, pero yo no llego al programa de Alcohólicos Anónimos hasta los 39 años, porque yo decía que yo no era alcohólico, porque ese era mi concepto. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, un compañero dice: alcohólico es aquella persona que al entrar en contacto con la bebida pierde el control, no puede parar de beber y se causa problemas.
bajo esa definición yo tuve que levantar la mano. Le dije, soy un alcohólico, yo soy un alcohólico porque es lo que me pasa. Y es interesante entender esto, porque hay personas que dicen, no, el alcohólico es el que bebe todos los días. No hay que beber todos los días. El alcohólico es el que bebe el licor más barato. No hay que hacer eso. Hay alcohólicos que beben champán. Y hay alcohólicos que beben buenos vinos. Y beben una vez cada semana o una vez cada 15 días. Ahí nosotros tenemos un compañero en el programa que llegó y bebía una vez cada mes o cada 5 o 6 semanas. Pero cada vez que bebía no podía parar y se buscaba problemas. Así que es importante entender el concepto de alcohólico bebedor, pero es decir, no hay que llegar, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que buscando justificar su forma de beber, defendiendo la botella, sumidos y sumergidos en la negación, siguen bebiendo tratando de probar que no son alcohólicos. Pero si la persona hace un pequeño ejercicio de honestidad consigo mismo y se da cuenta que, mira, de verdad que a la vez que yo entro en contacto con el alcohol, algo sucede que yo tengo que seguir bebiendo y que veo que tengo problemas financieros, que tengo problemas familiares, que tengo problemas de salud, que tengo problemas emocionales porque no puedo dormir, porque no pude levantarme para trabajar, en fin. O que para estar feliz tiene que beber, porque hay personas que no tienen regularidad cronológica, pero tienen regularidad social. Correcto, y es bien importante porque ese término de feliz es un término que hay que tomarlo con pinzas. ¿Se da cuenta? Hay que tomarlo con pinzas. Porque una cosa es la euforia del trago que me causaba a mí al principio. Pero inevitablemente eso era efímero. Eso no duraba. Tal vez los primeros 2 o 3 tragos yo los disfrutaba. Pero ya llegaba el momento que ya era la necesidad de seguir bebiendo. Lo que pasa es que el alcohol como droga al fin va a irse adaptando nuestro cuerpo a ella y cada vez va a exigir mayores dosis. Correcto, se desarrolla lo que se llama la tolerancia o la resistencia, ¿verdad? A mí me pasó, yo a los 24 o 25 años bebía, entre comillas, como un hombre, y me acuerdo que los viejos decían, ese chamaquito bebe como un hombre, para mí eso era motivo de orgullo. Claro. ¿Ok? Lo que pasa es que al pasar el tiempo, esa resistencia me empezó a traer problemas y también empezó a reducir. Ya yo no tenía que beber la cantidad que en algún momento de mi vida bebía para conseguir el mismo efecto. Con menos cantidad lo conseguía porque esa resistencia también se va perdiendo. Desde tu perspectiva muy personal, ¿cuáles serían las consecuencias más notorias que se consigue una sociedad a causa del alcoholismo? Porque fíjate, veo en los medios cómo todos los días se resalta el daño que hace el narcotráfico, el daño que hacen ciertas y determinadas acciones sociales violentas, delincuenciales, pero no, muy pocas noticias salen sobre el alcoholismo, los daños que causan a nivel de accidentes de tránsito, los daños médicos que causan, los costos económicos que tiene para el erario público. Entonces me gustaría que desde tu ángulo, desde tu perspectiva, además tú eres un hombre que trabaja con relaciones públicas de muchas maneras en tu profesión como tal y en todo tu proceso. Bien, perfecto. Estipulando, ¿verdad?, que en Puerto Rico hay varias agencias gubernamentales que están haciendo un trabajo tremendo para llevar el mensaje de los efectos. Por ejemplo, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito tiene una muy buena campaña. AMSCA tiene unas muy buenas campañas. Hay una campaña que a mí me gusta mucho que dice: la mujer embarazada no bebe sola, por el daño que el alcohol puede causar. Por cierto que a nivel de Puerto Rico muy poco y a nivel de toda Latinoamérica menos aún, y yo quisiera que fuera mucho más, ¿no? Correcto. Fíjate la campaña que se ha hecho contra el cigarro, que las cajetillas tienen que ir así, que se prohíbe. Aquí al contrario ha sucedido, ahora se ha abierto que la gente pueda beber más. Incluso Puerto Rico tiene una característica que si subiera la edad de consumo, recibiría unos fondos federales que no recibe porque se quiere mantener. Eso es correcto. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que estaba de la política, en una conversación personal que tuve con él, y me decía eso mismo. Me decía: es increíble que nosotros perdamos estas ayudas porque no podemos aumentar de 18 a 21 años la edad para poder consumir. Que eso es una falacia, porque realmente hay jovencitos, y yo los veo, de 13, 14 años comprando y se le está vendiendo. Así que si la suman de 18 a 21 va a ser la misma falacia. Pero por lo menos algo podemos adelantar. En respuesta a la pregunta que me hizo al inicio, ¿verdad?, desde mi perspectiva muy personal, yo creo que el daño más grande es a la familia. Es al núcleo familiar, y lo hablo por experiencia propia. O sea, yo he tenido que atravesar por situaciones con mis hijos, por situaciones que ellos han tenido, que hoy en día me doy cuenta que son consecuencias de mi actividad alcohólica.
descuido. Yo estaba bebiendo, yo no estaba en la casa, yo no estaba pendiente de ese muchacho, no estaba pendiente de esa niña. Y esos muchachos fueron arrastrando, aparte de la estrechez económica, de los problemas, de las discusiones que habían en el hogar entre su madre y yo. En fin, yo creo que para mí, ¿verdad? En mi muy humilde opinión, creo que el alcoholismo está desintegrando la familia. ¿Ok? Obviamente, yo acabo de leer hace unos días un escrito sobre los efectos del alcoholismo en los accidentes en tránsito, de los efectos del alcoholismo en la violencia doméstica, de los efectos del alcoholismo en los problemas laborales, en el trabajo, en los accidentes laborales. Y pues yo puedo estipular que todo eso es correcto. Pero desde mi perspectiva, yo creo que donde más daño está haciendo el alcoholismo en Puerto Rico es en el núcleo familiar. Claro, el núcleo familiar es afectado porque se pierde el criterio, el valor, el valorar adecuadamente las decisiones, la formación. Porque el alcohólico, una vez que empieza a beber, cuando se bebe, incluso a nivel de las leyes de tránsito, el consumirse 2 o 3 cervezas ya viola los niveles, los límites de alcohol en la sangre. Porque es que ya se pierde el control, aunque la gente no se dé cuenta de ello. Correcto, inclusive hay personas que dicen que guían mejor cuando se han dado 2 o 3 tragos. Yo, ¿verdad? Me parece que es un poquito difícil ver eso, ¿verdad? Pero ellos aseguran que es así. Más temerarios quizás, ¿no? Correcto, ¿verdad? Pero volviendo, ¿verdad? A las consecuencias, para mí son nefastas porque, por ejemplo, y voy a ir a los extremos, si yo le doy un golpe a un niño, le voy a causar una herida, esa herida va a sanar, va a cicatrizar de alguna manera, físicamente eso va a solventarse, va a resolverse. Pero la carga emocional que hubo con ese golpe, para ese niño, la carga mental que hubo para ese niño, posiblemente pase toda la vida y si no busca ayuda profesional, nunca lo va a resolver. Antonio, y la heredad que se genera, ¿no? Porque parece ser que un alcohólico va a formar a otros alcohólicos a su entorno, a su alrededor. Bueno, desde el punto de vista, ¿verdad? Como le dije, del programa no tenemos opinión con relación a eso, pero yo he tenido la oportunidad de leer y hay 2 teorías básicas con relación a cómo la persona desarrolla la condición del alcoholismo. Una es la genética, la predisposición genética porque se bebía. En mi caso, como ¿verdad? Mis padres no bebían, pero después yo descubrí que a mi abuelo le gustaba beber, pues posiblemente había alguna cuestión genética de genes envueltas en todo esto. La otra es la de conducta aprendida. Yo creo que por ahí fue que yo fui, porque yo me crié en un sitio donde el deporte nacional era beber ron, jugar billar y decir mentiras. Y lo que pasa es que, por ejemplo, un jugador de billar no consigue un ambiente sin alcohol, Correcto, libre de alcohol para jugar billar. No, y que entonces va uno... Lo mismo pasa con el dominó. Va uno, ¿verdad? Viendo los modelos que de niño uno va desarrollando, aquella persona que todo el mundo admira, que se ve bien feliz, pues mira, que se daba el trago, que estaba frente a la bellonera, que jugaba billar, pues yo quiero ser como él. ¿No? Y voy aprendiendo esa conducta. Las publicidades de hoy en día, ajá, que el beber esta bebida te coloca en una fiesta donde hay chicas lindas, donde hay chicos guapos, ese tipo de cosas te hace un ser sobresaliente en el entorno, así que la presión de grupo también genera un efecto. Sí, de hecho, ahí es multifactorial, es multifactorial. Usted menciona la presión de grupo y también yo viví eso. O sea, yo viví el grupo donde el que estaba cerca de mí, si yo por alguna razón decía que no quería beber, entonces me decía, pero tú no estás en nada. Cuando regresemos de la pausa, Antonio, vamos a seguir hablando de esto porque tenemos que hacerlo ahora, el tiempo de televisión nos lo exige, pero ya regresamos, no se parte de la sintonía, todavía nos queda tiempo para trabajar con el tema, el alcoholismo como problema social. Regresamos, gracias por estar con nosotros aquí en Perspectiva. Como le hemos venido diciendo, cada vez que tenemos la oportunidad, es importante que se comunique con nosotros. Hemos venido hablando en todo este trayecto con nuestro invitado de hoy, Antonio, que es participante de Alcohólicos Anónimos. Antonio, cuando hacíamos la pausa, estábamos hablando un poco de esa situación multifactorial, ¿verdad?, en la que un individuo puede ser atraído o llevado a ser o a convertirse en un alcohólico. Sí, correcto. Lo mencionábamos, ¿verdad?, los distintos factores que pueden influenciar para que una persona vaya adquiriendo o adquiera la condición del alcoholismo.
¿verdad? Hablamos de la presión de grupos, hablamos del ejemplo de otras personas, hablamos del medio ambiente, ¿verdad? Del aspecto social que rodea. Y en efecto, por lo menos en mi caso particular, yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente donde todos estos factores pues se vieron envueltos. El factor emocional, los miedos, las inseguridades, la baja autoestima, todo este tipo de cosas influencian para que la persona empiece a experimentar con el alcohol. Y el alcohol, entre comillas, pues puede causar un alivio o dar un ánimo o dar un valor para entonces uno poder hacer cosas y empieza a asociar este tipo de conducta con el alcohol. ¿Qué sucede? Va buscando más y va buscando más. Estos factores siguen engranando y cuando viene a dar, por lo menos cuando yo me vine a dar cuenta y yo necesitaba del alcohol para poder funcionar. Allí se pudiera decir que aquel viejo adagio que dice que vino a ser peor la medicina que la enfermedad. Definitivamente en muchos aspectos. Ahora, en muchos aspectos. Ahora, Antonio, hemos hablado, ¿verdad? En primera instancia hicimos unas breves definiciones, luego hablamos de lo que es todas las consecuencias. ¿Cómo hacemos para salir de allí? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la manera adecuada para trabajar? ¿Cómo fue que Antonio pudo restaurarse y estar hasta hoy limpio del alcoholismo? Bien, debo, ¿verdad?, estipular como primero, y tengo que recalcarlo más por la gracia de Dios. Alcohólicos Anónimos no es un programa religioso, pero es un programa que está basado en valores. El primer paso que yo tuve que dar fue reconocer que tenía un problema, aceptar, admitir que tenía un problema. Subrayo eso, ¿es necesario Sí, eso? sí, porque esta enfermedad, como todas las enfermedades de carácter adictivo, obsesivo, compulsivo, se alimentan de la negación. El alcohólico bebe, la esposa dice está bebiendo mucho, no, yo no bebo. El jefe dice está bebiendo mucho, no, yo no bebo. Los padres dicen está bebiendo mucho, no, yo bebo, yo tengo esto controlado. Y va uno sumergiéndose en las distintas etapas de la negación misma, la comparación con otros que posiblemente beben mucho, la justificación porque tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, y va uno sumergiéndose posiblemente por años en esa batalla defendiendo la botella. Permíteme detenerte un momentito en estos dos pasos que acabas de mencionar, porque estás diciendo que la justificación y la comparación. Sí, correcto. Me hablas de esos dos pasos, ¿no? Porque siempre hay alguien que bebe más que uno. Entonces siempre me comparo con el que está peor que yo. Claro, claro, definitivamente. En el caso de, por ejemplo, en el caso mío, yo pues siempre hacía alusión a un borrachín que había en el barrio que estaba en la cuneta. Alcohólico es fulano que está tirado en la cuneta, ¿verdad? O sea que así mismo no se ve como un alcohólico. No, ¿no? Definitivamente. Se ve de traje y corbata, se ve bien vestido. Hay un compañero que dice que el alcohólico lo volvió ciego y sordo. Ni veía ni escuchaba. Es un alcohólico funcional. Claro, correcto, como los muchos. Yo no bebía por la mañana, yo me bañaba, yo trabajaba, es verdad que me botaron de varios trabajos, pero siempre conseguía trabajo. Pero la tragedia de esta enfermedad es la negación y la comparación, y es uno de los grandes problemas que hay en la actualidad, y por muchos años ha sido lo mismo, que la persona piensa que el alcohólico es el que ha llegado a la cuneta física. Ahora, me hablaste también entonces de la justificación. Pues claro, definitivamente. En la idiosincrasia latina, y hablo de la Puerto Rico, que es la que yo vivo, ¿verdad? El hombre tiene el derecho de disfrutar porque trabaja 40 horas, porque cumple, que es el que mantiene a la familia, es el que hace todas estas cosas, y yo justifico, pues, el tiempo que yo utilizo y el dinero para beber como una compensación por mi esfuerzo durante la semana. Como hombre, como alcohólico, puedes decir que también entra un poco la cultura de no tener nosotros otra forma de diversión que ver como el alcohol o las drogas como una forma de diversión y no tener otras para hacer. ¿La cultura nos impulsa un poco en eso? En el caso mío particular, el alcohol y otras sustancias, ¿verdad?, estaban en todas las actividades. Si íbamos a una fiesta, pues había alcohol y posiblemente había sustancias. Íbamos a un juego de baloncesto, había alcohol y posiblemente habían otras cosas. Íbamos a un sepelio, a un funeral, y había alcohol. ¿Se da cuenta? Obviamente. Un cumpleaños de niños. Claro, se da cuenta ahí. Muy bien. Así. Entonces tenemos que, en primer paso, tengo que reconocer. Sí, es fundamental. Dejar de compararme. Correcto, dejar de compararme. Y dejar de justificarme. Y hacer un ejercicio de honestidad y mirar, ¿verdad?, cómo el alcohol me está afectando a mí, está afectando a mis seres queridos, cómo el alcohol me está llevando a
a hacer, decir, pensar y actuar de la manera que yo no quiero, porque me fue quitando los valores, me fue quitando las buenas enseñanzas de mis padres, y a lo último lo único que quedaba era un individuo defendiendo su forma de beber, defendiendo lo indefendible. Me dijiste en alguno de esos momentos, termina quitándote hasta la vida. No, definitivamente, definitivamente. Yo tuve la oportunidad de coincidir con una persona que se dedica a ese aspecto de suicidio y me dijo, mira Antonio, yo he llegado a la conclusión que el alcoholismo en muchos casos es un suicidio lento y silencioso. La gente se quiere quitar la vida, la gente no quiere seguir viviendo porque el alcohol le quitó la ansia de vivir, como decía San Francisco de Asís, la ansia de vivir, el deseo de seguir hacia adelante. Pero me dijiste que habían otros pasos. No, correcto. Por ejemplo, empezamos con la admisión. Luego de eso viene entonces lo que llamamos la solución, que es buscar un poder superior. Buscar algo que no sea ni yo ni el alcohol, porque ya esa combinación no funcionó. Un poder superior, que en mi caso yo le llamo Dios, en algunos casos le pueden llamar el grupo, entender que yo por mis mismos recursos no voy a poder resolver esto. Necesitas ayuda. ¡Claro! Y la tercera parte, dejarme ayudar. Porque voy yo, a donde siempre hago el ejemplo, voy yo donde un médico con un dolor en el corazón y él me dice, mira, hay que abrirte el pecho y hay que cambiarte el corazón. Y luego dice, no. O sea, si yo voy buscando ayuda y la persona me ofrece la ayuda, pues mira, yo tengo que tener la humildad de decir, pues déjame hacerlo a la manera de ustedes para ver si yo puedo resolver mi problema. En nuestra conversación en algún momento me dijiste que no había recuperación posible si yo no era honesto, si no, decía toda la verdad. Los tres pilares de la recuperación en cualquier área son la honestidad, la humildad y la buena voluntad. La honestidad para reconocer que hay un problema, la humildad para pedir ayuda y la buena voluntad para dejarse ayudar. Eso es fundamental en cualquier proceso de recuperación y cambio. Por eso es que el programa en adición entonces me sugiere varios adicionales pasos, mirarme a mí mismo, buscar las áreas, ver mis relaciones interpersonales, familiares, laborales, de vecinos. Okay. Perdona que te detenga porque me gustaría que la gente percibiera esto con cuidado. O sea, la autoevaluación, estarme como examinando permanentemente, confiarme. No, por eso, aquí hay dos pasos que se conocen como de inventario en el programa. El cuarto paso, que es el inventario de mi vida hasta el día que llegué a Alcohólicos Anónimos. Mis conductas, mi forma, mis aciertos, mis errores, mis debilidades, mis fortalezas. Y entonces, posteriormente, hay un 10º paso que me sugiere que me mantenga vigilante, porque yo sigo siendo alcohólico. De todas aquellas cosas que yo descubrí, cuáles ha mejorado, cuáles tengo que seguir trabajándolas, de aquellas relaciones que se vieron afectadas, cuáles he podido resarcir o reparar, cuáles no. ¿Por qué? Por el miedo, por la vergüenza, por el orgullo. Tengo que seguir. Esto es un proceso de vida. Y yo me pregunto, Antonio, incluso pudiera surgir en algún momento que hayan grupos cibernéticos, grupos en la red de Alcohólicos Anónimos, donde puedan a suceder esto que está pasando, o a nivel televisivo también, para poder abarcar grupos mayores, ¿no? Bueno, bajo el principio de anonimato, tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales, ¿verdad? Hay personas que sí, hay chats donde se escribe, pero es una cuestión muy personal que cada cual intente. Pero a nivel de televisión y medios, ¿verdad? Redes sociales, pues la misma experiencia, ¿verdad? Y las personas que llevan más tiempo nos sugieren tener mucho cuidado. Lo que eso sí, una llamada telefónica, posiblemente un chat en internet a la persona que se le haga difícil acceder o accesar a algún tipo de grupo, pero nada sustituye el abrazo humano. Por supuesto. Ahora, la autoevaluación requiere no solamente de yo mirar mi pasado, sino mirar también lo que estoy haciendo en mi presente y hacia dónde voy en mi futuro. Correcto. El programa de Alcohólicos Anónimos tiene una filosofía del plan de las 24 horas, pero eso tiene que ver más con el aspecto de manejar el no darme el primer trago. Pero obviamente el mismo programa me invita a, no como un acto de autoflagelación, sino mirar mis errores del pasado para ver por qué surgieron, qué pasó. Y lo que me estás diciendo es que el primer trago, porque mucha gente a veces se confía, yo tengo un mes, un año limpio y me bebo el primer trago. No, eso es otra cosa, eso es una de las...
como la creencia general de que después de estar un tiempo sin beber, ya yo pude resolver mi problema. Si realmente es alcohólico, no importa los años que lleve sin beber, si vuelve a hacer contacto con el alcohol, en varias semanas, como mucho, varios meses, va a estar igual o peor que el día que dejó de tomar. Fíjate, cuando yo escuché ese principio por primera vez, estuve de inmediato de acuerdo, porque en mi cultura juvenil, en mi formación juvenil sobre alcoholismo, digo, no debería llamarse cultura, más bien mala formación, sí, porque cultura es aquello que cultiva. Una de las cosas que decían los compañeros era, no me bebo una porque se me despierta, y uso este término con mucho respeto, decía, se me despierta la tripa cañera. Ah, bueno. Era una forma jocosa de decirlo, sí, pero es lo mismo que me está diciendo. Aquí decimos, se abre la compuerta, se me pone la lengua en caja de bolines. Lo que quiere decir es que el primer trago para el alcohólico significa despertar el monstruo que está adentro, la enfermedad que lleva adentro, activar la enfermedad. O sea que un paso definitivo es que no debo acercarme. Todo el programa de Alcohólicos Anónimos descansa en la base de la abstinencia total. Y la familia debe apoyar eso porque muchas veces la familia dice, no, es que él es un desordenado bebiendo, pero entonces es una actividad, sí, y lo primero que traen es alcohol. No, y no solamente eso, sino que la misma familia a veces, después de estar 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses en el programa, dicen, tú no tienes que seguir asistiendo a ese programa, porque no se acuerdan de que hace 2 o 3 meses atrás ese mismo individuo lo iban a botar de la casa. Se le olvida porque también, aparte de que hay una carga muy, ¿verdad?, negativa en algunos casos, la gente piensa que Alcohólicos Anónimos es una bajeza o es un sitio para como dice un compañero, el vertedero de los borrachos, nada más lejos de la verdad. Y toda la familia no quiere que los demás se enteren que mi esposo está asistiendo a ese programa. Yo creo que eso es una acción publicitaria de quien no quiere salir del alcohol. Posiblemente porque lamentablemente el alcohólico, el alcoholismo han sido juzgados bien negativamente a través de la historia. ¿Qué más nos queda? ¿Qué paso daríamos pues fácil, de recuperación? Los últimos 3 pasos, luego de hacer el inventario y todo lo que eso conlleva, de mirarme, corregir, analizarme, seguir luchando, tratar de mejorar las relaciones interpersonales, tratar de hacer reparaciones y poder pedir perdón y ese tipo de cosas. Los últimos 3 pasos es el de mantenimiento. Continuar haciendo el inventario, mirándome qué áreas he mejorado, cuáles tengo que trabajar. El paso 11, oración y meditación para mejorar mi contacto consciente con mi poder superior. Y el paso 12, ayudar a otros alcohólicos y tratar de vivir los principios de Alcohólicos Anónimos en todos los aspectos de mi vida. Fíjate que está tocando un punto sumamente importante. En una sociedad que andamos tan deprisa que no tenemos tiempo para meditar, no tenemos tiempo para estar a solas con nosotros mismos y mucho menos con nuestro ser superior, como lo llamaste tú, para en nuestro caso a Dios. ¿Cómo tener una intimidad con Dios o con nosotros mismos? No tenemos tiempo para eso. Bueno, pues hay que hacer el tiempo. Hay que hacer el tiempo porque, por ejemplo, en el caso mío, y yo he tenido la oportunidad de compartir con otras personas, yo siempre saco unos cuantos minutos al día para detenerme y mirar. Pero también saco un día a la semana para ir a mi comunidad de fe. Y también saco una vez al año para ir a un retiro espiritual. Porque yo quiero fortalecer esa relación. Porque yo no tengo duda que yo estoy vivo y estoy aquí sentado hablando con usted más por la gracia de Dios. Y yo estoy por alcohólico, así que yo voy abriendo mi mente se va abriendo y digo, bueno, si mi poder superior Dios me ayudó a librarme de esto, mi poder superior Dios me va a ayudar a seguir hacia adelante. Bien, Antonio, vamos a ir a una pausa, la última pausa de este programa, y cuando regresemos continuamos con nuestra gente. Usted no se aparte de nuestra sintonía, ya regresamos con más de Perspectiva. Bien, regresamos a Perspectiva. Les recuerdo que para mí y para todo el equipo de Perspectiva, el que usted se comunique con nosotros y nos deje saber es importante. Mire, una notita, entre en Facebook, déjenos saber, denos un like, diga qué le parece el programa, denos su opinión, denos sugerencias, porque queremos mejorar, queremos que este programa se convierta en un programa que abarque a muchísimas personas, porque son los temas con los que trabajamos. Usted puede darse cuenta que son temas para instruirle, para educarle. Fíjense, hay una frase que dice la Biblia, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos conocimiento para poder enfrentar las situaciones. Hemos tenido en todos estos segmentos anteriores a un invitado especial,
Antonio es participante de Alcohólicos Anónimos y nos ha dado un paseo de lo que las definiciones, lo que son las consecuencias y los pasos, y todo esto es solamente un vuelo rasante. Pero necesitamos entender, y quisiera, Antonio, que me dieras un apretado resumen de todo lo que hemos dicho, y esto que me decía fuera del aire en la última instancia. Para mí es muy, muy importante entender que mi participación, que la participación del alcohólico es fundamental. Ok, bien importante. Gracias nuevamente por la oportunidad. El alcoholismo es una enfermedad, es una terrible enfermedad, afecta a la persona que la padece y afecta a todo el que rodea a esta persona que la padece. Esos son hechos que están probados. El alcoholismo es una enfermedad que, como expliqué, tiene varias características, pero la tragedia del alcoholismo es la negación, y la única forma de yo poder combatir la negación es con honestidad. Yo tuve que ser honesto conmigo mismo y decir, me estoy matando con el alcohol me está haciendo daño, tuve que empezar a buscar ayuda. Pero no fui honesto al principio con las personas que me acerqué, profesionales de la salud, personas de comunidades de fe, y no pudieron ayudarme. Pero cuando llegó el momento que llegué, tuve que darme cuenta, entonces llegué a Alcohólicos Anónimos y fui honesto conmigo mismo. Dijiste bajo la premisa, palabras que dijiste fuera del aire, que me interesa que las repitas ahora, dijiste, bajo la premisa de la mentira. Definitivamente, porque el problema es el siguiente: si yo voy a poder buscar ayuda a un profesional de la salud y él me hace una serie de preguntas y yo le miento a ese profesional de la salud o a ese guía espiritual o a ese reverendo, no me van a poder ayudar porque las premisas son falsas. Okay. O sea, si yo le digo a él, me pregunta, ¿cuánto tú bebes? Yo le digo un par de palitos. Cuando yo un par de palitos, ¿verdad?, le estoy contando el primero y el último, me bebí 20, pero estoy haciendo un par, pues obviamente él va a darme una sugerencia con relación a un par de palitos. Y lo mismo pasa con el profesional de la salud. Pero cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos y me digo a mí mismo, porque no fue a más nadie, a mí mismo, de verdad que a mí hace rato yo perdí el control sobre el alcohol me ha hecho mucho daño, el alcohol me ha hecho hacer mucho daño a los seres que yo más amo, al punto de que yo perdí todo, trabajo, familia, dinero, tiempo, salud y al último el deseo de vivir. Yo me quería morir, pero no pueden quitarme la vida. Yo quería que Dios me quitara la vida, pero yo no quería seguir sufriendo. Y me complació. Acabó con aquella vida. Dios me trajo Alcohólicos Anónimos. Y ahí me dieron la solución. No te dejes el primer trago, sé honesto contigo mismo, asiste a reuniones y trata de ayudar a los otros que están pasando por lo que tú estás pasando. Y tu vida va a cambiar. Una de las cosas que queremos hacer con esta programación es informar, pero también es darle alternativas, darle opciones, a dónde pueden ir, cómo perfecto. pueden... Nosotros tenemos aquí una oficina de área que ubica en el pueblo de Cagua. El teléfono de la oficina de área es el 787-704-1634. Eso es para los residentes en Puerto Rico. Puerto Rico. Tenemos también en Puerto Rico un site local que es el www.aa-pr.org. Eso es lo local. Pueden llamar o pueden acceder a través de la página y conseguir información sobre reuniones. Pero hay muchos lugares aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hay 120 grupos. Ok. A nivel internacional hay un site que es el www.aa.org, y ahí va a buscar información sobre los países, los estados, si es en el caso de Estados Unidos, o los países, y les va a ir dando ventanas de las distintas oficinas a través de todo el mundo donde pueden dar la información sobre el programa de Alcohólicos Anónimos. Si la persona desea, se le puede enviar información escrita, se le puede encaminar a un grupo. También es importante, muchas veces el alcohólico, la persona que está afectada por la bebida, no quiere buscar ayuda. Hay un grupo de apoyo para los familiares de las personas con problemas de alcoholismo, que es el programa de Al-Anon, que también ayuda para que la persona entienda con lo que se está enfrentando con la enfermedad de un ser querido. Hay una pregunta que no te hice y estábamos hablando todo el tiempo en un lenguaje neutro, pero se dice el alcohólico, pero también hay la alcohólica, ¿no? Sí. De hecho, el preámbulo de Alcohólicos Anónimos dice: Alcohólicos Anónimos es un grupo de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Y aquí en Puerto Rico yo lo veo, yo me muevo mucho por mi profesión, me muevo mucho, y usted ve a las muchachas, particularmente jovencitas, bebiendo tanto o más en algunas ocasiones que los mismos varones. No discrimina. Sí, hoy en día ha aumentado el consumo tanto en jóvenes como en mujeres. Yo le mencionaba, yo leí un estudio que hizo la Escuela Graduada de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. De 13.672 personas, el 52.2% eran varones y alegaban que habían probado el alcohol
antes de los 14 años, 52.2%. De ese mismo número, el 52.3%, una centésima de por ciento más, eran damas. O sea, que más damas habían probado antes de los 14 años el alcohol en relación a los varones de la misma edad. Antonio, muchísimas gracias por tu participación, gracias a ese público que hace posible este programa, gracias hermano, de verdad, gracias amigo, por participar en Perspectiva. Será la próxima semana cuando una vez más ustedes y nosotros nos encontraremos en este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios les bendiga, nos vemos.